Bien, muy buenas noches a todos. Estamos ya en la hora. Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, les da la más cordial bienvenida a nuestro curso de expertos. Este curso de expertos, dentro de lo que se tiene programado, es el curso de contabilidad. Y dentro de la contabilidad vamos a desarrollar el curso de la contabilidad financiera. Contabilidad financiera va a estar a cargo, quien les habla, Freddy Padilla Guzmán, quien va a tener la charla y va a tener la posibilidad de desarrollar las 8 unidades que tenemos programadas y que ustedes las están observando en este momento, como es la visión general de la contabilidad y de la empresa, que la vamos a hacer el día de hoy. Luego, el día jueves, haremos lo que es documentación mercantil. El día la próxima semana, vamos a trabajar todo lo que es el ciclo contable, cómo funciona el ciclo contable dentro de nuestra contabilidad financiera. Luego, la cuarta unidad, los elementos del estado de resultados. Luego, el estado de cambios del patrimonio, estado de cambio en el patrimonio 2, porque aquí se trabaja mucho la parte de formulación y interpretación, por eso vamos a trabajar 2 clases. El diagnóstico financiero de la empresa y finalmente el análisis financiero, ¿no? Entonces, todo nuestro sílabo de este curso de contabilidad financiera está debidamente desarrollado en 8 unidades o en 8 partes, como ustedes quieran llamarle. Nuestra contabilidad financiera, que abarca la unidad 1, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, tiene que ver directamente con la visión general de la contabilidad general y empresarial. Mejor dicho, cómo la contabilidad financiera se va a observar, se va a trabajar desde un punto de vista de la empresa, pero que tiene que analizarse las diversas ramas que tiene nuestra contabilidad. Para ello, les he preparado una información que nos va a permitir a nosotros, primeramente, ver cuáles son las ramas de la contabilidad y las finanzas que obligan a la contabilidad a ir de la mano con la parte financiera. La contabilidad de gestión, vamos a dar una parte conceptual en la cual nos va a permitir a nosotros primero entender qué cosa es una contabilidad de gestión. Conceptualmente se dice que la contabilidad de gestión es la utilización, ¿no? El hecho de poder utilizar información contable, ¿para qué? Para combinarla, ¿no? Diferente a lo que se ve desde el punto de vista externo. Entonces, esta contabilidad se denomina pues contabilidad financiera. Quiere decir que el objetivo que tiene la contabilidad de gestión es lograr que sea fácil de entender. El análisis de los términos económicos de la suma total de todos los costos que están relacionados con los ingresos. Esa es su función principal. O sea, ¿cómo lo vamos a entender? Luego tenemos la contabilidad de costes. Esta contabilidad de costes está orientada en la cual se va a poder fijar los precios mínimos que se deben dar a los productos o servicios que ofrece la empresa. Eso es la contabilidad de costos. O sea, ¿por qué yo le voy a poner un precio determinado a un producto o a un servicio de la empresa? ¿Por qué? Porque se me ocurrió, porque la tienda de al lado la vende igual. No, o sea, tiene una razón de ser.
Y esa razón de ser es justamente el hecho de poder desarrollar la contabilidad de costes o la contabilidad de costos, como quieran llamarlo. Entonces, ¿por qué? Porque me va a permitir desarrollar y estructurar los costos con el cual yo voy a determinar mi producto para que pueda salir a la venta. ¿Qué es la contabilidad? ¿No? O sea, de repente por ahí escuchamos que contabilidad es el debe, el haber, los ingresos, las salidas, el pasivo, el activo, el patrimonio, pero veamos pues qué cosa es la contabilidad. La contabilidad se dice que es un arte. Vamos a ponerles acá. Es un arte, acá está desarrollado, es un arte, en el cual yo voy a poder registrar, clasificar y resumir, ¿qué cosa? Transacciones monetarias, ¿no? Las transacciones monetarias que van a estar debidamente sustentadas, ¿no? Esa es la contabilidad. Por ende, nosotros decimos que la contabilidad pues se denomina una ciencia en el cual yo voy a tener la posibilidad de analizar e interpretar registros contables, ¿no? ¿De qué? De una situación económica financiera, ¿no? ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, para poder tomar decisiones. Ese es en el fondo nuestra contabilidad. Una ciencia que permite analizar e interpretar registros contables de una situación económica financiera de la empresa. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para la toma de decisiones. Esa es la contabilidad. Por lo tanto, la contabilidad, podemos decir que ese conjunto de técnicas que tiene va a permitir interpretar, estudiar y resolver. Cuando hablamos de estudiar, ¿qué cosa? Problemas económicos y financieros, ¿no? ¿Para qué? Para que en el proceso de producción y comercialización estén involucrados los bienes y servicios. ¿Qué es un bien y qué es un servicio? ¿Serán cosas iguales o cosas distintas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué cosa es un bien y un servicio? ¿O es un solo concepto, bienes y servicios? ¿O tiene dos denominaciones? A ver, ¿quién me puede dar un punto de vista? Escribirlo ahí en el chat, si no lo quieren hablar. Se refiere a un producto, son diferentes. Mercadería. Bienes y servicios. Tangible e intangible. Listo, vamos sacando ideas. Se refiere a un producto, pero el servicio es intangible. Bien es todo lo tangible y servicio es lo intangible. Satisfacción de necesidades básicas. Sabemos que los bienes están involucrados, ¿qué cosa? Los muebles, inmuebles, ¿no? Entonces, todo lo que de alguna manera viene a ser tangible. Y los servicios, ¿no? Como alguien lo dijo, son pues las partes, lo intangible, o sea, ese servicio que es lo que no lo puedo tocar. Yo lo puedo hacer el servicio, pero no lo puedo tocar, ¿no? Entonces, bienes es lo que uno posee, ¿sí? Los bienes son parte del activo y también parte del pasivo, ¿no? Y los servicios, la parte intangible, ¿no? Entonces, por ahí ya vamos teniendo nuestra idea un poco más clara sobre lo que es la parte de la contabilidad. En sí, la contabilidad, al coordinar y disponer en registros contables, nos va a permitir que las operaciones que se efectúan por una empresa tiene como fin
primeramente, saber la situación económica, o sea, saber cómo está la empresa. ¿Está bien? ¿Está regular? ¿Está pésima? Saber el resultado obtenido por la entidad económica. Quiere decir cuánto se obtuvo. Se obtuvo mucho, poco. Saber las causas del resultado, ¿no? ¿Por qué se obtuvo? O sea, ¿en base a qué? Entonces, esa es la contabilidad. Nos va a permitir cómo está, cuánto obtuvo y por qué se obtuvo. ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? La contabilidad es muy importante, primeramente porque nos va a permitir controlar con eficiencia el negocio. Controlar la eficiencia del negocio. Conocer la eficiencia o la deficiencia existente, porque sabemos que no todos los negocios son eficientes. ¿Por qué se da una deficiencia en algo? Porque está mal llevado, está mal conducido, ¿no? Entonces, la contabilidad nos va a permitir, ¿qué cosa? Emitir recomendaciones para corregir esas deficiencias. Entonces, si yo controlo mi negocio, voy a conocer si es eficiente o es deficiente, voy a poder emitir resoluciones o recomendaciones y corregir esas deficiencias. Esa es la importancia que tiene nuestra contabilidad. ¿Cuál es la finalidad que tiene? ¿Cuál es la finalidad que tiene la contabilidad? Primero, permite dar información de un hecho económico administrativo que realiza cualquier tipo de empresa. Esa es la información. O sea, la contabilidad no puede avanzar si no le entregan la documentación. Su finalidad, ya lo dijimos, es registrar todas las operaciones de una empresa para luego preparar periódicamente los estados financieros, que pueden ser mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales, dependiendo de la necesidad de la empresa. Permite conocer con claridad las obligaciones y derechos que tiene la empresa. Esa es la finalidad de la contabilidad. La contabilidad en la empresa permite hacer anotaciones y cálculos. ¿Para qué? Para que sean conducidos, para que sean llevados por la empresa, proporcionando una imagen numérica del negocio, ¿no? Para su posterior evaluación. O sea, no lo vamos a evaluar en ese momento, ¿no? Entonces, vamos nosotros a hacer cálculos. Y esos cálculos son los que se va a alimentar en base a la información que se va a hacer entrega, ¿no? O sea, en la empresa, en cualquier empresa, el área contable no tiene nada que ver con la parte financiera, ¿no? Está un poco desligada. ¿Por qué? Porque la empresa es un poco, en la empresa la contabilidad es un poco, como se dice, la parte fría. A mí me entregan la documentación de los ingresos y egresos, yo lo que voy a hacer es hacer los registros en nuestros libros contables, como vamos a ver más adelante, ¿no? Nuestros libros contables, llámese el libro diario, el libro mayor, etcétera, o a través de, hoy en día ya no se utiliza la parte manual, se utiliza todo a través de software, en el cual yo voy a registrar la información de todos los comprobantes que llegan a mi mano, y automáticamente al registrar la información, ¿qué está haciendo mi software? Está abonando o cargando al libro diario, al libro mayor y al balance de comprobación, ¿no? O sea, 3 en uno solo. Y eso lo puedo obtener de forma diaria, lo puedo obtener de forma semanal, mensual, dependiendo las necesidades y el número y el volumen que tenga la empresa.
La contabilidad en la empresa tiene un verdadero sentido. Su utilización y análisis en un proceso económico va desde la elaboración de planes y presupuestos hasta el cálculo del costo y rendimiento. ¿Ya? Entonces, quiere decir que yo voy a verificar mi plan de presupuesto, ¿no? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que yo voy a poder hacer el cálculo para determinar el costo y el rendimiento de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la contabilidad? Desde el punto de vista administrativo, podemos decir que la contabilidad va a permitir suministrar información razonada en base a registros técnicos de las operaciones realizadas, ya sea por un ente privado o por un ente público, ¿no? Que son dos cosas diferentes. La contabilidad en el sector público es diferente a la contabilidad que se lleva en el sector privado. Son dos cosas distintas. Apoyar a los administradores, a los gerentes, a los jefes, etcétera, en la planificación, en la organización y dirección de los negocios. Ese es el objetivo principal que tiene la contabilidad. Ayudar a conformar una adecuada información estadística y se puede conocer la eficacia o deficiencia de la administración. ¿Por qué? Porque si yo, como parte contable, yo simplemente me limito a revisar los documentos, por más que estén mal, igual los registro, no doy informe, no, o sea, el contador o el encargado o el analista, en fin, el auxiliar, el que tenga a su cargo la parte contable, va a tener pues que al momento que recibe los documentos, verificarlos si están correctamente emitidos, cumple con toda la denominación que nos pide la SUNAT hoy en día, y luego procedo al registro de ese documento codificándolos, ¿no? Ahí voy a utilizar ya nuestro plan contable general empresarial, ¿no? Que ha sido modificado desde el año 2020, ¿no? Entonces estamos ahora trabajando con un nuevo plan contable general empresarial, donde existen pues las cuentas, las subcuentas, ¿no? Y que va a permitir que nosotros empecemos a hacer los registros respectivos. En el punto de vista financiero, podemos decir que la contabilidad permite proporcionar información a los usuarios externos de las operaciones realizadas por cualquier ente, por cualquier persona, en fin. Tomar decisiones en materia de inversiones y créditos, ¿no? ¿Por qué? Se va a tomar decisiones. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas. Brinda instrumentos que nos proporcionan medios para adquirir esos bienes, tales como dineros, bonos, títulos, tarjetas de crédito. O sea, quiere decir que nuestra contabilidad, desde el punto de vista financiero, cumple esa función. Nosotros hemos visto anterior el punto de vista administrativo, como parte de mi primer objetivo. Mi segundo objetivo desde el punto de vista financiero. ¿Y cuál es la importancia que tiene la contabilidad? La contabilidad para los inversionistas, para los socios, para los que realmente estén interesados en el desarrollo de la empresa, utiliza términos y conceptos contables para describir los recursos y las actividades del negocio. Primera importancia, ¿no? Va a utilizar pues, todos esos conceptos contables, que es lo que les he mencionado hace un momento, que están basados en ¿qué? En el plan contable general,
¿Para qué? Para poder decir, no, yo estoy abonando a la cuenta 10, ¿no? a la cuenta caja bancos, ¿no? O a la subcuenta que yo voy a decir al Banco Continental, al BBVA, al Banco Interbank, al Banco de Crédito, en fin, yo le voy asignando cuentas y subcuentas. Entonces, esos términos son los que nos permite pues, detallar las actividades que tiene la empresa. Los registros contables sirven como medio de prueba de las obligaciones y los contratos que han sido celebrados. O sea, quiere decir que todo lo que se registra en la empresa, ¿a través de qué? A través de cualquier tipo de documento, automáticamente nos va a permitir desarrollar o saber cuáles son nuestras obligaciones y nuestros contratos que están siendo celebrados. Por medio de la contabilidad, se debe saber si conviene o no seguir invirtiendo. ¿Cómo así? Quiere decir que si yo, por cuestiones del destino, yo empiezo a comprar, a gastar y no me fijo exactamente en lo que es la parte de mi stock de mercaderías o de lo que yo compro para la venta, entonces va a llegar el momento que yo voy a estar al rojo. Pero al estar al rojo, no quiere decir que esté en bancarrota, sino que no he cubierto las metas a la cual yo tenía presupuestado, ¿no? Para eso se elaboran los presupuestos. El presupuesto inicial me va a decir de que yo tenía un saldo en caja de X cantidad y con mis ventas proyectadas a un precio determinado yo voy a lograr recaudar un importe. Ese importe lo tengo que distribuir con mis gastos, ¿no? Y mis gastos o mis costos son de diferente tipo. Tengo gastos fijos, tengo gastos ya que son de alguna manera determinados, ¿no? Como los gastos fijos por sí, llámese alquiler, llámese servicios de agua, de luz, internet, cable, en fin, todo lo que son gastos fijos, que ya los debo tener presupuestados, y tengo algunos gastos que no son fijos, que son de acuerdo al volumen de ventas, que son pues los impuestos, ¿no? Llámese el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, en fin, dependiendo del tipo de empresa que yo esté teniendo a cabo en la parte contable, ¿no? Y en el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta, tengo que ir haciendo los ajustes, como también tengo que ir viendo lo que es la depreciación. Si yo tengo activos, esos activos tienen que sufrir una depreciación, como emite la norma, ¿no? Yo puedo comprar un producto nuevo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo un vehículo, lo estoy comprando al contado, al crédito, dependiendo la formalidad que ustedes le puedan dar, me cuesta a mí $20,000, lo voy a hacer a un tipo de cambio determinado y eso lo voy a registrar contablemente. Desde el momento que lo compro o lo adquiero y sale de la empresa en la cual me ha vendido el producto y llega a mis almacenes, ahí mi producto hasta ese momento está al 100%. Al día siguiente, ya ese producto comienza a perder el valor, ya empieza a tener una depreciación. Y la depreciación es normalmente, se hace anual en base a un porcentaje. Entonces, que se va a ir depreciando. Entonces, ¿por qué? Porque todo bien tiene una depreciación basada en un porcentaje, o sea, se va a ir desgastando en el tiempo, ¿no? Y para eso yo le voy a decir, no, este producto tiene una vida útil de 20 años. Pasados los 20 años,
va a seguir depreciando, y va a llegar un momento que ese producto ya no tiene valor contable. Contablemente no tiene valor. O sea, yo puedo decir, yo tengo un vehículo del año 60, pero contablemente ese vehículo ya perdió su valor adquisitivo, pero su valor comercial cuesta de repente 5 veces más de lo que cuesta en fábrica como nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una joya, es una antigüedad, en fin, pero esa es parte de la contabilidad. Y llegado el momento, si yo lo vendo ya en mi activo ya está depreciado. Entonces ya no tengo cómo jugar esa parte. Entonces lo que voy a hacer es que esa venta va a ser un ingreso extraordinario. ¿No? Va a ser un ingreso extraordinario de algo que lo he vendido como joya. Entonces ahí yo tengo que hacer otro tipo de asiento. Entonces, esa es la importancia que tiene la parte de la contabilidad. Entonces ya hemos visto desde el punto de vista administrativo, financiero, ahora vemos para el Estado. ¿Por qué es importante la contabilidad para el Estado? Porque permite al Estado conocer los resultados obtenidos por los entes económicos y determinar el tributo correspondiente. Sabemos que el gobierno, en el caso nuestro, aquí estamos marcando nuestro Perú, ¿no? Que hoy en día está pasando una crisis, ¿no? Que no viene al caso ahorita comentarla, pero que esta crisis esperemos que sea pasajera, ¿no? En el cual el Estado se ponga la mano al pecho, como se dice, y de alguna manera empiece a determinar qué tributo es el que tiene que pagar la empresa. Entonces, por decir, el Estado ya ha determinado que el impuesto general a las ventas es un impuesto que se da a todos los productos que son facturados. Ahora, todos los productos tienen el impuesto general a las ventas. La factura tiene una diferencia con la boleta de venta, ¿no? Que la factura se desagrega o se hace una separación de lo que es el valor de venta con el impuesto general a las ventas, que es el 16 más el 2%, ¿no? 18%. Entonces, ese 18% es un impuesto que yo al final del mes lo voy a tener que jugar con todos los impuestos general a las ventas que he obtenido en base a mis compras, ¿no? Entonces ahí viene lo que se denomina el crédito fiscal. Yo facturé por ventas de mi producto un monto determinado, pero como impuesto general a las ventas tuve 2.500 soles. No es que yo voy a pagar los 2.500 soles como impuesto. Si no tengo compras, lo pago los 2.500. Pero si tengo compras, lo voy a utilizar como crédito fiscal. ¿Por qué? Porque yo facturé y me generó esos 2.500 soles. Y lo que yo compré, o sea, la materia prima, los productos y todo lo que yo compré, me generó 1.000 soles, por así, en IGB. Entonces, sumo todas mis facturas de compras y sumo todos los IGBs y resulta que tengo 1.000 soles. Si yo en ventas tuve 2.500, esos 2.500 menos los 1.000, quiere decir que mi impuesto general a las ventas es de 1.500. O sea, por ende, yo tengo que pagar los 1.500 soles, ¿no? Ese es un impuesto. Ahora, se puede dar lo contrario. Yo puedo tener compras por un monto mayor. Por decir, puedo tener compras por 3.000 soles de IGB y yo solamente vendí 2.000 soles de IGB. Por lo tanto, por diferencia, yo tengo menos 1.000. Y esos menos 1.000 va a quedar para el siguiente mes. O sea, el siguiente mes yo voy a reportar la diferencia que se pueda presentar, ¿no? Entonces, es así. Lamentablemente, la parte de la contabilidad en lo que se refiere a los impuestos, a los tributos,
te permite hacer ese tipo de operaciones. La importancia para los dueños y gerentes. Representa pues la historia de la empresa que está expresada en números. Sus anotaciones va a permitir ¿qué cosa? Evaluar el futuro y utilizarlas cuando sea necesario. ¿Por qué decimos que vamos a evaluar el futuro? Claro, porque el gerente, en base a los números que va a arrojar la contabilidad, va a decir, perfecto, he tenido una utilidad de 3.000 soles en un mes, o en 2 meses, o en 3 meses, dependiendo la disponibilidad que yo le haya dado a la contabilidad. Entonces yo voy a pronosticar qué voy a hacer con esa utilidad. ¿Para qué? Para cuando sea necesario. Yo voy a decir, perfecto, en este primer mes yo tuve un porcentaje del 20%. Vamos a hablar de porcentajes. O si quieren hablamos de números, ¿no? Entonces, me arrojó que tengo 2.000 soles como utilidad en el primer mes. Yo puedo tomar la determinación que esos 2.000 lo pueda invertir comprando más productos para vender, o simplemente lo voy a guardar, voy a hacer una contingencia para guardarlo y después tomar otro tipo de determinaciones, o simplemente veo qué cosa es lo que yo necesito, o puedo comprar activos. Si compro activos, automáticamente es parte de la empresa. Entonces son decisiones. ¿Por qué? Porque estoy pensando más adelante qué es lo que voy a hacer. También decimos que es importante porque lleva un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. O sea, el dueño gerente de la empresa va a tener pues, el documento necesario en el cual va a poder tomar algún tipo de determinaciones. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué será eso de la contabilidad? ¿No? Entonces, nosotros decimos, ¿qué será pues eso de la contabilidad? Y automáticamente pensamos y manifestamos de que la contabilidad ¿qué es la contabilidad? Seremos un poco reiterativos. Lo que ya habíamos hablado hace un momento, vamos a hacer un poco de retroalimentación para que quede claro. ¿Qué es la contabilidad? Dijimos que es una ciencia que está inmersa en un sistema. ¿Para qué? Para registrar, clasificar, analizar, eso también ya lo hemos manifestado, cuándo, oportunamente y cronológicamente. Oportunamente es que lo tengo que hacer en el mes o en el día y de manera cronológica. Quiere decir que voy a empezar a ordenar todos mis documentos por fechas, ¿ya? Por fechas. ¿Qué ocurrió en el primer día, segundo día, tercer día y así cronológicamente lo tengo que ir registrando? ¿Qué cosa voy a registrar? Los hechos económicos, operaciones y actividades. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues lo tengo que hacer. En el área contable, en la oficina, ¿no? En la empresa, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que la contabilidad es un sistema que permite ingresar y egresar toda la información para tomar decisiones dentro de la empresa, ¿no? Y saber cuál es la situación económica
que tiene la empresa. Eso es hoy en día, ¿no? Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya no se registra, pues ya no se tiene cantidad de volúmenes de documentos, ¿no? Simplemente se tiene lo mínimo y necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora una sola persona es la que hace todo. Antes en la contabilidad existía una persona que era el que hacía el CARDEX, el que llevaba el control de los inventarios, de las mercaderías, ¿no? Antes de pasar a la persona que hacía el asiento contable, el documento pasaba por el CARDEX, ¿no? La persona que agarraba manualmente un cartón y decía, he comprado el producto A. Agarraba el producto A, mire, he comprado del proveedor tal, con fecha tal, 20 unidades, a tal precio. Entonces, pum, cargaba. Tenía las facturas de ventas. He vendido ese producto y empezaba a descargar manualmente en el CARDEX. Así era la contabilidad anteriormente. Hoy en día me llega el documento de lo que he vendido y de lo que he comprado y lo voy registrando. Lo voy registrando en el sistema, en el software. Y el software se encarga automáticamente de hacer la operación, el registro contable, ¿no? Me va a decir en stock del producto A, compraste 20, vendiste 10. Entonces, por lo tanto, yo tengo ahí la necesidad de qué cosa, de saber si tengo producto para poder vender, ¿no? Esa es hoy en día la contabilidad. Los objetivos específicos de la contabilidad. Primero, proporcionar información ordenada, sistemática sobre el movimiento económico financiero del negocio. ¿Qué cosa es proporcionar una información ordenada? Ordenada, como su nombre lo indica. Tengo que tener los documentos de acuerdo al orden. Los ingresos, los egresos, mis facturas, mis guías de remisión, en fin, todos los documentos que me sean debidamente sustentados para que yo sistemáticamente pueda hacer ese movimiento económico-financiero de la empresa. Luego, establecer monetariamente la información, ya sea histórica o predictiva, ¿de qué? De la cuantía de los bienes, las deudas y el patrimonio que dispone la empresa, ¿no? Patrimonios, bienes, deudas, en fin. Yo voy a establecer como parte de mi objetivo para poder darle el movimiento a la empresa. Registrar en forma clara y precisa todas las operaciones de ingreso y egreso. O sea, ¿cómo así? Registrar en forma clara y precisa. O sea, que tengo que tomar pues las decisiones claramente. ¿Qué cosa es lo que yo voy a hacer? Voy a cargar a la cuenta 10, voy a abonar a la cuenta 20, a la 30, en fin. Las decisiones que yo voy a hacer, ¿en base a qué? En base a mis ingresos y a mis egresos. Lo tengo que registrar claramente. No puedo decir, existe la posibilidad de que lo cargue a una cuenta y lo abone a otra cuenta y que después tome la determinación y haga los cambios. No, pero en ese momento yo ya tengo que registrarlo, por eso dice en forma clara y precisa. ¿Para qué? Para tomar decisiones.
la toma de decisiones estratégicas, esas decisiones estratégicas, tácticas y operacionales que nos va a ayudar a ¿qué cosa? A coordinar los efectos de toda la empresa. Ese es en el fondo la importancia que tiene la contabilidad. Antiguamente fue así trabajaba, ¿no? Como la foto que ustedes están observando. Todo lo que estaba en el área contable tenían así rumas de documentos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo era pues documentado. Todo tiene que estar, en la contabilidad lamentablemente todo tiene que ser documentado. No hay de que, no, yo gasté 20, pero la factura no la tengo, pero sí me la van a dar. Entonces, yo simplemente no registro. Si yo no tengo el documento, no puedo registrar. ¿Por qué? Porque en el documento yo tengo que darle el asiento respectivo, ¿no? Que hoy en día ese documento, como parte física, ya no sea voluminoso. ¿Por qué? Porque ahora se agarra el documento, se escanea y así sucesivamente se va trabajando, ¿no? Entonces, eso es parte de la importancia que tiene la contabilidad. Usuarios de la información. Decimos que en toda contabilidad existen usuarios externos y usuarios internos. Los externos son nuestros clientes, nuestros inversionistas y el gobierno. Son los que están fuera. Y los internos son pues nuestros accionistas o propietarios, la dirección o la gerencia y los empleados y obreros de la empresa, ¿no? Entonces, estos tres prácticamente son los que hacen que la empresa sea creciente o sea eficiente, ¿no? Ahí es lo que pone la parte OK de la empresa. Los objetivos. Brindar información, ¿no? Para ver cuál es el desarrollo que tiene la empresa, ¿no? El medio de control. Ahí, como observamos en las figuras, ¿no? Brindar información para ver nuestro punto de equilibrio, si estamos hacia arriba o de repente la empresa comienza a tener cierto tipo de caída. El medio de control, o sea, todo va debidamente registrado. Y apoya la parte de los aspectos legales, ¿no? Aspectos legales, si está cumpliendo con todas las normativas que han sido emanadas por alguna ley, alguna normativa que da el gobierno. ¿Qué fines tiene la contabilidad? Podemos decir que brinda a los usuarios una información económica financiera y establece un control riguroso sobre cada uno de los recursos y las obligaciones del negocio. Las principales finalidades. La evolución que ha tenido la contabilidad. La contabilidad ha evolucionado en el tiempo, como ustedes observan en las figuras, desde la época, aquí, la primera, desde la época de la prehistoria, como se puede decir, ¿no? Tenemos acá la época de la Edad Media, tenemos la parte contemporánea, acá ya estamos dentro de la tecnología, en pleno siglo XX y XXI, y acá dentro de la parte de la globalización existente, ¿no? Que ya ha ido evolucionando la contabilidad. ¿Cuáles son las clases de contabilidad que existen? Aquí podemos decir que la contabilidad, por el origen de sus recursos, se divide en contabilidad pública
y en contabilidad privada. Por las actividades, está en contabilidad comercial, que es la que va a encargarse de la compra-venta. La contabilidad industrial es la manufacturera. ¿Cuál es la diferencia aquí? Mientras que la comercial compra y vende, la industrial es la que va a tener un proceso más, ¿no? O sea, el proceso de elaboración, el proceso de tener la materia prima, procesarla, ¿no? Y luego de ese proceso ponerla a la venta o ellos mismos venderla. La contabilidad de empresas, que pueden ser extractivas, está la minería y la pesca. La contabilidad de servicios, que es la banca, los seguros, transportes. Ahora, ¿habrá otras empresas que están dentro de la contabilidad de servicios? Claro. Están pues lo que son hoteles, lo que son restaurantes. Todo eso es parte del servicio. Entonces es la contabilidad de servicios. Y por los fines tenemos contabilidad financiera para usos externos, la contabilidad administrativa, la gerencial y usos internos, y la contabilidad de costos para usos internos, ¿no? Nuestra contabilidad de costos que nos permite exclusivamente determinar el costo que tiene cada uno de los ítems de cada producto, ¿no? O sea, desde el momento que lo compro al proveedor, entonces ahí yo tengo que ir sacando mis costos, ¿no? Mi costo, a cuánto lo compré por docena, lo compro por unidad, y ahí le tengo que recargar las utilidades en general, ¿no? Entonces, todo eso es parte de. Por la especialidad, tenemos contabilidad bancaria y la contabilidad de seguros. Entonces, y puede haber más, pero eso ya depende en qué nosotros queremos utilizar nuestra contabilidad. El plan de cuentas o el plan contable general empresarial es una lista detallada y codificada de las cuentas que conforman el activo, pasivo, patrimonio, los ingresos y gastos de las empresas. Aquí podemos decir que ese Consejo Normativo de Contabilidad está inmerso dentro del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Entonces, eso es en el fondo el Plan Contable General Empresarial. ¿Qué relación existe entre la contabilidad y las otras disciplinas? Podemos decir que la contabilidad se relaciona principalmente con las siguientes disciplinas: el cálculo matemático y financiero, la estadística, la economía, el derecho tributario, el derecho laboral, los costos industriales, la administración de empresas, la informática, entre algunas disciplinas existentes, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero el cálculo matemático y financiero, ¿en qué me sirve en la contabilidad? ¿En qué me sirve? En que voy a utilizar las fórmulas existentes. Por decir, si ustedes tienen un balance como lo vamos a ver ya en las unidades más adelante, puedo empezar a hacer el análisis financiero. Ese análisis financiero, utilizando las fórmulas, voy a hacer los ratios financieros, ¿no? Entonces, esos ratios financieros me va a permitir saber si el stock de mercaderías que tengo, mi liquidez, ¿no?, mis ventas, ¿están bien o están mal? Entonces voy a utilizar las fórmulas. Entonces, eso es un cálculo matemático y financiero para ver la evolución que ha tenido la empresa, ¿no? Entonces, es importante por eso el hecho de conocer ese cálculo matemático y financiero como parte de esa disciplina que está involucrada dentro de la contabilidad. La estadística. Empezar a sacar cuadros estadísticos. Este mes, en mi cuenta mercaderías, el producto A se vendió 20,
Al siguiente mes el producto A se vendió 10. Al siguiente mes ese producto A, ya que disminuyó de 20 a 10, de repente tuvo una evolución y se vendió 50. Entonces vamos haciendo la parte estadística mensual del producto 1, del producto 2 o del ítem 1, A, B, en fin, lo que nosotros podamos determinar. Los costos industriales. El hecho de que yo pueda establecer, ¿no?, cuál es el costo de mi materia prima, el costo de mi producto terminado o de mi producto en proceso. ¿Por qué? Porque yo tengo mi materia prima, mi producto en proceso. Si mi materia prima es la lana de oveja, por decir, para poner desde el punto de vista textil, tengo la lana de oveja en vellones. Esa es mi materia prima. Luego tengo la mercadería en proceso. Empiezo a colocarla dentro de la fábrica, en la industria, y comienzo a hacer el hilado. El hilado. Entonces, ese hilado es mi producto que está en proceso. Luego viene el producto terminado, que es el hilado que ya está debidamente encarretado, ¿no?, que es el hilado. Y luego ya tengo el producto que va a ser inventariado para ponerse a la venta, en stock. Entonces, hay diferentes procesos. Y yo puedo determinar los costos que existen en cada uno de esos procesos. ¿Cuánto me representa la energía? ¿Cuánto me representa la mano de obra? ¿Cuánto me representan los gastos fijos, los gastos indirectos? En fin, todos esos gastos forman parte de los costos industriales. La parte de la administración de empresas, ¿no?, o sea, la parte de la remuneración, contratación de personal, en fin. Entonces, ahí yo voy a determinar si mi empresa realmente para los primeros años requiere de 50 personas, requiere de 10, o de repente requiere de una persona, ¿no? Porque a veces cuando uno elabora un plan de negocios, ¿no?, es bonito, porque en la teoría todo aguanta. Entonces yo puedo decir, necesito un gerente, necesito un jefe de comercialización, necesito un jefe de logística, uno de almacén, en fin. Voy dando todas las necesidades que requiero. Les asigno los sueldos, comisiones, en fin, todo. Yo sumo y me va a dar un monto determinado. Ese monto determinado, como gastos fijos o gastos indirectos o directos, como ustedes quieran llamarle, va a determinar de que yo tenga un importe. Pero eso, ¿con qué lo tengo que jugar? Con mis ventas. Quiere decir que mis ventas tienen que ser mayor que mis gastos. ¿Para qué? Para que me vaya quedando un remanente. Porque ¿qué pasa si yo tengo como gastos directos e indirectos 20.000 y en el mes no vendí 20.000, vendí 5.000? Vendí 5.000. ¿Qué pasa con esos 15.000? No voy a poder cubrir las necesidades de todo mi personal, ni cubrir mis gastos directos e indirectos. Entonces, es importante por eso tratar de trabajar con los costos debidamente ordenados, ¿no? El flujo de caja, ¿no?, el presupuesto, en fin, todo eso. Y la informática, que es la que me va a permitir aminorar los costos, sacar la información muy rápida. Esa es la importancia que existe. ¿Cuál es la relación que existe entre la contabilidad y la informática? Se dice que la informática auxilia a la contabilidad mediante programas o software que existen, ¿no? Ya lo hemos dicho. Diseña los sistemas para obtener información confiable, veraz y oportuna. Así es. Hoy en día la informática ha hecho de que se determine por una serie de software en la cual yo como les estaba comentando al comienzo, ya yo me voy a aliviar ya no voy a hacer el libro diario, mayor, balance, etc. Todo es una sola digitación y automáticamente el software me va a conducir a la 101, a la 102, a la 103, etc.
Entonces quiere decir que voy a tener una información confiable, veraz y oportuna. Pero aquí hay una interrogante, ¿no? Esos programas, esos software, esa tecnología, ¿será 100% eficaz y veraz? Sí, es veraz. Bueno, oportuna puede ser, ¿no? A veces, hoy en día, inclusive en los sistemas financieros bancarios, se cae el sistema y automáticamente, ¿qué pasa? No puedo tomar acciones para comprar o vender un producto, ¿no? Entonces, eso, de alguna manera, no me da las opciones necesarias. Entonces, pero hay que confiar. Claro, el software se adecua a la empresa. Hay software para una empresa pequeña, una microempresa, en fin, lo que ustedes quieran tomar como parte de su importancia, ¿no? O sea, hay empresas grandes en las cuales el software es pues bastante amplio, ¿no? Otras que el movimiento que tiene la empresa es mínimo, ¿no? Ustedes han visto en los supermercados, por ejemplo. Los supermercados, ¿cómo controlan? Ustedes han visto que los productos tienen el código de barras, ¿no? Y el código de barras pasa por la maquinita y automáticamente ahí está ya descargando. Lo están descargando con ese código de barras, automáticamente, ¿no? Entonces tienen ahí los ingresos y los egresos. Entonces, ese es parte de ese software que existe. Tipos de empresa. Tenemos aquí la empresa comercial, la empresa industrial y la empresa de servicios, como ya lo hemos visto hace un momento. La importancia, siendo un poco en la parte de la retroalimentación, permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa. Eso ya lo hemos dicho. También aquí estamos siendo reiterativos, la contabilidad privada, la gubernamental o pública. La privada, aquella que clasifica, registra, analiza y está orientada en qué cosa, en los socios o personas particulares. La contabilidad se clasifica en comercial, de costos, entidades, contabilidad de servicios, que también ya lo hemos visto. Muy rápidamente, la clasificación de la contabilidad gubernamental, la que tiene que ver con el Estado o el gobierno, en el cual se involucra el gobierno central como tal, el poder legislativo, el poder judicial, los ministerios, las municipalidades, las prefecturas, las universidades, empresas del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, instituciones culturales o beneficencia, u otras similares, pero que estén inmersas dentro del Estado, que sean administradas por el Estado. Entonces, estos elaboran una contabilidad gubernamental. El sistema de contabilidad por área de responsabilidad. Podemos decir de que una vez que está estructurada y organizada, la contabilidad cumple una función por cada una de esas áreas de responsabilidad, como son la parte de la producción, la parte de finanzas y control y la parte comercial. En el área de producción, decimos que es la parte en la cual se va a dedicar a transformar esos recursos, insumos en un producto final para que llegue al cliente. Su función es de que esos insumos necesarios estén identificados en ese proceso productivo. Planifica la producción, minimiza los costos, innova y mejora y asegura la calidad del producto, ¿no? El objetivo, ¿no? Lograr conseguir la infraestructura necesaria para llevar a cabo la producción en buenas condiciones, ¿no? Va a supervisar el proceso productivo desde sus insumos hasta el producto final y logra una calidad óptima del producto final, ¿no? Entonces,
Eso como parte de ese tipo de contabilidad. En el área de finanzas, el departamento financiero es un departamento propio que tiene la función de ocuparse de las responsabilidades económicas, de todo lo que tiene la empresa. Está obligada a elaborar, pues, informes de todos los gastos y ingresos que ha tenido y sugerir, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos la parte financiera, hemos dicho los costos, presupuestos, planeación financiera, la parte contable, ¿no? Aquí tenemos la parte del financiamiento, la estructura, se encarga de los créditos y préstamos, la relación de pagos, cobros con proveedores, llevar el control, tipos de interés, préstamos, en fin, busca las inversiones de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se... El control de finanzas comprende 4 áreas: la parte presupuestal, la parte contable, los costos y la auditoría. El área comercial, aquella que las empresas despliegan estrategias de ventas, marketing, relaciones públicas. La importancia del área comercial: conocer los productos, fijar objetivos, cuidar la calidad del producto y saber comunicarse con el cliente. Los centros de responsabilidad se pueden definir como la agrupación de varios empleados. Diferentes áreas de la contabilidad. Tenemos la contabilidad de impuestos, de nóminas, contabilidad general, contabilidad de ingresos, ¿ya? Eso depende cuando el volumen y la empresa es grande, ¿no? Entonces, si tenemos una empresa grande, nosotros podemos determinar diversas áreas. El centro de costos, ¿no? Ahí tenemos el centro de costos que va a permitir ver toda la evolución que ha tenido la empresa, ¿no? Desde la venta, las compras, en fin, todo lo que tiene que ver para tomar determinaciones. La clasificación de los centros de costos, ¿no? Costos administrativos, servicios, producción, ventas. La importancia, podemos decir que es una herramienta estratégica que permite obtener el desarrollo del desempeño operativo, ¿no? Identifica las fortalezas y debilidades. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Aquí podemos observar nosotros un flujograma en el cual tenemos el área, el primer trimestre, ¿no? Todos los gastos que se van a ir evolucionando, ¿no? Entonces, que vamos a ir colocando para efectos de poder llevar y poder tener un mejor control. Los centros de inversión, ¿no? El cual va a permitir generar, medir las utilidades, ¿para qué? Para producir mejores utilidades. El diseño de un sistema de contabilidad, ya para terminar. El diseño del código contable, el establecimiento de medidas de control y la evaluación de seguimiento. Aquí tenemos el diseño del código contable, que son las cuentas, en el cual el activo 1, el pasivo, el patrimonio, las cuentas de orden, ingresos, en fin, todo lo que determina como parte de ese código que se les va a dar a todas las cuentas y subcuentas que están orientadas en el Plan Contable General Empresarial. Aquí ya están con los códigos, medidas de control. Ahí ustedes tienen un modelo, cómo se va a ir presupuestando, el informe de ejecución, las actividades, el cumplimiento, la evaluación y seguimiento, y un glosario contable, que se los voy a dejar porque ustedes ya lo tienen en el documento, para que ustedes puedan un poco involucrarse en los términos. ¿Qué cosa es un activo? Activo financiero, amortización de la deuda, balance, bienes, capital, cuenta de vengados, efectivos, que en este momento no le voy a dar lectura, pero sí queda para que ustedes lo puedan leer muy detenidamente y puedan tener ya los conceptos más claros de cada uno de ese glosario contable. De esta manera, yo les agradezco que han tenido la gentileza de haberme escuchado en esta primera clase que está denominada a la parte de la contabilidad
financiera, especialmente en lo que se refiere a una empresa. Muchísimas gracias. Ahí ustedes tienen mi correo electrónico si es que tienen alguna duda. Tienen mi WhatsApp también para que se puedan comunicar, ¿ya? Y agradeciendo nuevamente en nombre de CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, el haber participado el día de hoy conjuntamente conmigo. Nos estamos viendo este jueves. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias, profesor. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.